El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6:25, ese suspiro del contertulio. Tomemos café buen día, por favor. Por eso mismo, la mejor recomendación para empezar el día. Café buen día, ¿eh? Tomar café buen día. Sí. Que le ayuda Muy a bien. resistir de todo. Sí, ¿no? sí, sí. La larga jornada, el ataque de los troles y de todo. El ataque de los clones y de los troles. Oye, expliquémosles a la gente, porque parece chiste, pero es anécdota. ¿Cuál es el verdadero problema de la señal de frecuencia? Sí, quiero contarles lo que está pasando acá en la capital, gracias a la interacción, la preocupación también de los oyentes. A ver, el tema de la señal de Quito no es nada, digamos, no es nada sospechoso. Eso quiero aclarar a los ciudadanos y a quienes nos están escuchando. No hay un problema que no sea técnico el que impide que tengamos nuestra señal abierta en la capital de la República. De hecho, estamos saliendo en señal abierta en Esmeraldas, en Manabí, estamos en la web, estamos en Majestad Televisión en Santo Domingo y estamos por Facebook Live. El tema en Quito pasa porque resulta que, y lamentablemente nos ha ocurrido en los últimos meses complicaciones, hacia la derecha de la radio, junto a la radio, están construyendo un edificio. Esa construcción nos provocó unas 2 o 3 ocasiones problemas técnicos, incluso uno de ellos muy graves en su momento. Pero resulta que ahora, en la parte posterior de donde está ubicada la radio, están levantando otro edificio. Y a medida que van levantando ese edificio, resulta que bloquearon, o sea, no es un tema intencional, ¿no? La línea de vista. Claro, la línea de vista de la antena hacia el sector del Pichincha. Entonces, hay una complicación que entiendo está procurando ser solventada por los técnicos de la radio, están trabajando en eso. No es un tema sencillo porque evidentemente el edificio tapó totalmente la línea de vista que tenía la casa en la cual está ubicada nuestra estación, el sitio donde está ubicada nuestra estación. Entonces sí se genera una complicación. Claro, así que esperamos que en estas horas aquí en Quito ya se pueda solucionar el problema. Recordar que a partir de la salida del aeropuerto que se ubicaba en la zona norte de la ciudad hacia Tababela, ya el municipio, emitió ordenanzas facilitando la construcción de edificios más altos en esta zona de la ciudad. Entonces, en serio que parece chiste, pero en realidad es anécdota, ¿no? Nos levantaron un edificio más alto en la parte posterior y ahora es responsabilidad nuestra, ¿no, contertulio? Toca cargar la antena a otro edificio más alto. Sí. Vamos a ir a hablar con los vecinos. Sí, a ver si alguien nos acolita, ¿no? A ver si alguien nos acolita. Pero ese es el problema que tenemos en Quito. Ese es el único problema que tenemos en Quito. Así que, digamos, para evitar cualquier tipo de lucubraciones, es un tema netamente técnico, porque, por supuesto, la radio tiene esta dificultad, la radio se ve perjudicada, no el programa, la radio se ve perjudicada por la oferta musical, por los programas que se vienen, que los seguimos haciendo porque tenemos audiencias en otras provincias y también nos pueden escuchar a través de los portales web. Así que un abrazo para todos, gracias por la preocupación y claro, tenemos esta posibilidad de relacionarnos e interactuar con ustedes a través justamente del Facebook Live y nuestra cuenta Twitter @primerahora_es. Bueno, iniciamos una semana que tiene muchas expectativas. Me llamó la atención no el envío, sino el momento en que llega la propuesta de reforma tributaria de la Asamblea Nacional. Se había anunciado justamente el jueves que el viernes el gobierno iba a enviar la reforma tributaria a la Asamblea. Se había anticipado que no se iba a enviar la reforma laboral todavía, porque está siendo aún materia de diálogo, materia de análisis por parte del gobierno. Eso lo comentamos en nuestra emisión del pasado viernes aquí en A Primera Hora. Sí había expectativa de la reforma tributaria. La reforma tributaria supuestamente iba a llegar en la mañana, no llegó en la mañana. Hubo un anuncio de que sería después de las 14:30. Bueno, finalmente la reforma tributaria llegó a la Asamblea al filo de las 11 de la noche del pasado viernes. Casi a las 23 horas fue el propio ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, quien llevó el documento hasta la Asamblea Nacional. Llegó una suerte de formalidad, lo esperó el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso.
Es la segunda vez que Patricio Donoso, con tertulia, amigos, amigas, se encuentra en la Asamblea para recibir proyectos de ley. Resulta que en medio del receso, él estuvo en la Asamblea y recibió de manos del ministro de la Producción, Iván Ontaneda, el proyecto de ley de pesca y acuicultura que está siendo tramitado por la Comisión Legislativa de Soberanía Alimentaria. Y ahora Donoso también recibe de manos del ministro de Economía y Finanzas este proyecto de reforma tributaria que, digo, no generó mayores sorpresas porque un poco, y a partir de las señales emitidas en las horas y en los 2 días previos, incluyó lo que ya se había anunciado, ¿no? Oye, es que Donoso creo que es el único del Consejo de Administración Legislativa que tiene su residencia en Quito, en ¿no? Quito. Claro. Sí, sí, sí. Claro, Litardo de los Ríos, Solórzano me parece que es del Napo, ¿no? Y claro, y Donoso es quiteño. A ver, por acá, Diario Expreso, en una nota del colega Sebastián Angulo, dice: la nueva reforma económica apuesta por repatriar capitales. Dice que la ley, o este proyecto de ley, con carácter urgente, cuenta con 404 artículos y 38 disposiciones transitorias. Con tertulio, larguísimo el proyecto de ley, ¿no? Sí. Y hasta la fecha todavía no tenemos, digamos, una cita del Consejo de Administración Legislativa con día y hora para que se reúnan y puedan calificar el proyecto, ¿no? De aquí tienen que destinar a una comisión que de seguro será Régimen ahora económico. sí, la de régimen económico, tributario económico, que antes, a donde antes no enviaron las reformas, ni tampoco la proforma, sino que enviaron a la de desarrollo económico, que era presidida, y es todavía presidida por Esteban Albornoz, Claro, claro. que es, digamos, o era afín al gobierno. En la de régimen, en el periodo anterior, en los 2 primeros años de la legislatura, estaba de presidente Pavel Muñoz, de la bancada de la Revolución Ciudadana. Entonces ahí hicieron todo lo posible para evitar que caiga en sus manos el tratamiento de los proyectos de ley. Pero ahora me Sí, imagino pues, claro. yo que todo indica que va a manos de Daniel Mendoza, ¿no? Claro, ahora, esta reforma tributaria ratifica el anuncio previo de que finalmente el gobierno decidió no proponer a la Asamblea el aumento del IVA. El IVA se va a mantener en el 12%. Hay otro tipo de mecanismos a través de los cuales se va a buscar recaudar recursos para el ejercicio fiscal del año 2020. No se incluyó la reforma laboral en ese proyecto de ley. Pero digo, estamos 21. El proyecto llegó el viernes. El proyecto aparentemente será calificado por el CAL mañana. Entiendo que mañana mismo la Comisión de Régimen Económico se reunirá y abocará conocimiento e inmediatamente delineará su plan de trabajo, porque esto, digamos, en el desarrollo del trámite de los proyectos de ley en la Asamblea se diseña una hoja de ruta, un plan de trabajo, y allí se incluyen, por ejemplo, presencia de autoridades, de gremios de diversa índole en la función legislativa. Eso va a ocurrir. Pero el tiempo apremia, porque digo, e insisto, estamos 21, mañana 22 recién el CAL calificará y luego la comisión abocará conocimiento. Indefectiblemente el trámite de este proyecto de ley se va a cruzar con la llegada a la Asamblea Nacional de la proforma tributaria para el ejercicio fiscal del próximo año. La proforma presupuestaria. La proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del próximo año. Digo, y ahí sí, a mí en lo personal me genera una preocupación. Y voy a sustentar lo que estoy diciendo. Primero, Probablemente va a llegar a la misma comisión. exacto, eso es lo primero. La misma comisión. La comisión tendrá o tiene, 18 fue el viernes, ¿no? Tiene hasta el 17 de diciembre, hasta el 17 de noviembre, perdón. La Comisión de Régimen Económico o la Asamblea Nacional, para hablar con propiedad, la Asamblea Nacional tendrá plazo hasta el 17 de noviembre para poder tramitar y pronunciarse sobre la reforma tributaria. La proforma presupuestaria deberá llegar no más allá del 1 de noviembre. O sea, ese es un plazo fatal. Ese plazo no hay cómo prorrogarlo ni extenderlo. Es un plazo escrito en piedra porque está señalado, estipulado en la Constitución, que la proforma presupuestaria tiene que llegar 60 días antes del inicio del nuevo ejercicio fiscal, máximo hasta el 1 de noviembre. No hay otro plazo, no hay otra forma. Y claro, y esto lo venía alertando yo desde hace semanas justamente en estos micrófonos, la preocupación que tengo es, la reforma tributaria plantea evidentemente modificaciones para
proyectar ingresos producto de la recaudación de impuestos por varias vías. Elimina el anticipo del impuesto a la renta, allí se establecen algunas reglas para nuevas inversiones, el tema del impuesto a los consumos especiales que tú diste lectura a la nota de uno de los medios, para algunos productos, algunos insumos. Todo eso implica, evidentemente, una recaudación, una proyección de recaudación. Se habla, por ejemplo, de este impuesto para las empresas de más de $1 millón. Se habla, por ejemplo, que quienes tengan ingresos de más de $100,000 al año, de $100,000 al año más, ya no podrán deducir gastos personales del impuesto a la renta. Digamos, hay una serie de cambios que evidentemente modifican la legislación tributaria. Y me imagino yo que la proforma presupuestaria en el capítulo de ingresos seguramente va a considerar y está considerando estos cambios tributarios. Yo pregunto, es una pregunta absolutamente lógica. ¿Qué pasaría si la Asamblea decide no aprobar la reforma tributaria tal y como la propuso el Ejecutivo y se altera la proyección de ingresos que seguramente el gobierno está teniendo para la proforma presupuestaria del próximo año? Yo planteo eso. Por eso yo hace semanas, a mí me parecía que lo lógico era que la reforma tributaria llegue no más allá del 1 de octubre, no más allá del 1 de octubre, para que la Asamblea durante todo octubre la tramite, que finalice esto hasta el 31 de octubre y que el 1 de noviembre, ya con esa certeza de lo que aprobó la Asamblea, llegue la proforma presupuestaria para el próximo año. Pero es que ahí tuviste la coyuntura de las protestas. Sí, de acuerdo, claro, pero el 1 de octubre cuando Moreno... El 1 de octubre todavía no sabíamos de la coyuntura, ¿no? Claro, el 1 de octubre es el día que Moreno anuncia las medidas económicas y, digamos, en términos muy, muy generales, sin nada específico, también hace el anuncio de lo que podría contener la reforma tributaria y laboral. Y claro, a partir del siguiente día, del 2 de octubre, y ya con la entrada en vigencia a la medianoche de ese 2, con las protestas primero de los transportistas y después de otros sectores que se fueron sumando, en su gran mayoría, por ejemplo el sector indígena, ya tuvimos una coyuntura muchísimo más compleja. Y yo creo que derivado de esa coyuntura y por el llamado al diálogo que ha hecho el gobierno nacional a partir de haberse sentado a conversar con los sectores que se oponían a las medidas y a las posibles reformas, yo creo que puede ser más bien una coyuntura favorable para que se dé la aprobación de la reforma con Tertulio. O sea, políticamente, yo creo que el país ya no resistiría más. Ya no hablo de tema de paralizaciones o de movilizaciones o protestas, sino ya en el carácter político mismo, el trámite de las reformas tributarias. Yo creo que a la Asamblea le va a tocar sentarse y pulir quizás mucho mejor, digamos, de hecho ese es su trabajo ahora que el proyecto ha llegado a sus manos. Tienen que pulirlo, tienen que mejorarlo, tienen que dialogarlo con el gobierno, tienen que conversarlo, tienen que consensuar finalmente un producto que llegue al pleno y que pueda ser aprobado. Pero yo creo que el país ya no resistiría más un tema de tira y jala, ¿no? Una disputa ya de carácter político que se traslada hasta el Parlamento. Obviamente vas a tener sectores que se muestren en contra de lo que propone o plantea el gobierno en su proyecto, pero yo creo que van a tener que sentarse y finalmente dar trámite a la reforma para darle un poco más de respiro, de oxígeno a esta democracia que se vio un poco en riesgo durante los días anteriores. No, o sea, no un poco, se vio bastante en riesgo la democracia. O sea, digamos algo, ¿no? Porque finalmente yo no sé si es que había un espíritu conspirador, golpista de bajarse al gobierno de Moreno, no lo sé. Desde el primer día, la gente que estaba junto a las bases indígenas y quienes lideraron ese movimiento nunca hablaron de tumbar al gobierno, sino de que el gobierno dé un paso atrás en la vigencia de las medidas económicas y sobre todo lo que tiene que ver con la derogatoria del decreto 883, cosa que finalmente lo lograron. Pero digo, más allá de eso, no sé qué tan en riesgo mismo estuvo la democracia, porque, o sea, a mí no me consta que haya existido un ánimo de tumbarse al gobierno. El objetivo estuvo, y creo que
aquella noche de domingo, los líderes indígenas le plantearon muy claramente al presidente cuál era el objetivo de la protesta en su caso, la derogatoria del decreto. El gobierno días después accedió a eso y finalmente la marcha, la movilización, la protesta se desactivó. Sí, sí, sí. O sea, a ver, y lo dijimos la semana anterior, o sea, la génesis de la protesta no era tumbarse al gobierno. La CONAIE nunca tuvo en la agenda tumbarse al gobierno. El FUT no tuvo en la agenda tumbarse al gobierno. Los transportistas no tuvieron en la agenda tumbarse al gobierno. Pero claro, como todo en la vida, ¿no? Obviamente también hay sectores que pretenden pescar a río revuelto. De eso no hay duda. O sea, no hay duda. Yo no tengo duda de que hubo sectores que pretendieron pescar a río revuelto. Que esos sectores deberán ser identificados y que con las pruebas del caso deberán ser procesados y, de ser el caso, sancionados. Sí, totalmente de acuerdo. El 30 de septiembre pasó exactamente lo mismo, al menos desde la visión nuestra, desde mi visión, y lo he mencionado un montón de ocasiones. Eso de la teoría del golpe blando vinculada al 30 de septiembre del 2010, absolutamente discutible. Y no lo digo ahora, lo hemos venido diciendo a lo largo del tiempo. O sea, no es una tesis de hoy, claro. De hace mucho tiempo. Yo estoy convencido, y digo, en aquel tiempo era reportero aún en TC Televisión, he relatado a la audiencia que yo cubrí la sesión del Congreso de la Asamblea Nacional la noche del miércoles 29 de septiembre, cuando recién toditos los periodistas y muchos legisladores recién nos enteramos de esos cambios que supuestamente iban a generar malestar en la Policía Nacional. Antes del 29 de septiembre no había ningún tipo, digamos, de evidencia de que se estaba concertando alguna cuestión para, evidentemente, atentar contra el orden constituido. Ahora, que yo estoy convencido que en la mañana de ese jueves 30 de septiembre, esa protesta netamente policial y militar sirvió de base para que algunos sectores políticos quieran pescar a río revuelto y desestabilizar el orden constituido. Yo estoy convencido de eso, totalmente convencido de eso. Yo discrepo con aquellos que dicen que fue un plan concertado con anterioridad. Yo no creo eso. Digo, obviamente uno tiene el beneficio de la duda, ¿no? El beneficio de la duda implica también establecer o dejar abierta la ventana, porque puede ser. Desde mi particular punto de vista fue así. Igual, sobre esta última movilización, yo estoy convencido, evidentemente, que los indígenas no tenían un plan de desestabilización, el FUT no tenía un plan de desestabilización, los transportistas no tenían un plan de desestabilización, pero sí, siempre hay sectores, siempre hay y siempre habrá sectores que quieran pescar a río revuelto y atentar contra el orden constituido, porque así lo recoge la historia. Sí, pero yo acá, en realidad, yo te soy sincero, no sabría, digamos, decirlo con certeza si fue así, porque finalmente en la asamblea nunca hubo una reunión, más allá de los discursos que se dieron fogosos, acalorados por lo que se estaba viviendo en ese momento, pero un ánimo así como conspirativo y cosas por el estilo. Yo más bien lo que sí noté, así como por ejemplo hemos presenciado todo lo que ha sucedido en Chile, es un descontento de grupos ciudadanos que en este caso, por ejemplo, estuvieron liderados por el movimiento indígena, con respecto de medidas que consideran golpean a su bolsillo. O sea, creo que ahí en realidad ya hay que hilar muy muy fino y digamos tener la certeza de que en realidad había la intención de llegar a ese objetivo como para arriesgarse a hacer una afirmación tal. Ahora, entiendo que hay una agenda mediática muy muy fuerte para tratar de decir que sí, que en efecto se trata, y no solo de eso, ¿no? Yo la semana anterior escuché en varios medios de comunicación no solo hablar de que hubo un intento de tumbar al gobierno de Moreno, sino que se trata de una conspiración regional, de un plan regional. Creo que tú también escuchaste claro. Las mismas líneas que yo, lo conversamos de fin de semana, sea, sí, de que se trata de un plan regional, de una estrategia en Sudamérica para tratar de dar un golpe de Estado. O sea, a ver, lo de Santiago de Chile me parece a mí que es, a ver, podemos cuestionar en la forma de protestar, ¿no? Porque ahora ya vamos a conversar con Lisette Fosa, una colega de un medio alternativo chileno, para que nos cuente cuál es la situación actual, pero
hoy por hoy, con Tertulio, el metro de Santiago no tiene fecha para su regreso a operaciones, ¿no? Uno de los metros más eficientes de Latinoamérica, ¿no? Totalmente destruido, con vagones quemados, con paradas completamente incendiadas, calcinadas. No hay fecha actualmente para que nuevamente vuelva a operar el metro de Santiago. Entonces, podemos debatir en la forma, pero en el fondo, el descontento ciudadano tenía que ver con política pública que había ido en detrimento del bolsillo de la gente. Política pública que no solo subió el pasaje o la tarifa del metro, tiene que ver con el incremento y la derivado de la privatización o la concesión de servicios como el agua, como la luz eléctrica y cosas por el estilo, o sea, como la seguridad social. Entonces tiene que ver con muchísimas cosas que terminan afectando a la gran masa, a la mayoría de gente. Eso debería ser de alguna forma bien canalizado por quienes hoy están ostentando el poder. Pero claro, lo más fácil siempre termina siendo la victimización. O sea, lo que querían era tumbarme, lo que había era un intento de conspirar, de bajarse al gobierno. ¿Por qué no nos sentamos a dialogar? Tengo entendido que en Chile, por ejemplo, la reacción de Piñera fue, digamos que un poco más rápida, ¿no? Finalmente no se desactivó la protesta. Termina congelando el precio o la tarifa del pasaje cuando el metro ya no está operativo. O sea, la protesta se encendió a unos niveles que ya la fuerza pública no pudo controlar. Y hoy tienes un servicio de transporte totalmente paralizado. Entonces, ya la medida que adopta Piñera, digamos, termina siendo tardía, a pesar de que fue mucho más rápido en reaccionar, porque fue al día y medio de activada la protesta, que sale Piñera y dice, tengo que escuchar a mis ciudadanos, y producto de eso voy a dar un paso atrás con la medida, pero para entonces ya fue tarde, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Oye, acá por ejemplo Nando Yerobi nos dice, la línea 1 funciona parcialmente, el resto del metro de Chile no va a funcionar, dice que tardará meses en reconstruir ciertas estaciones. A propósito justamente de lo que estamos comentando sobre lo que podría pasar en Chile, que ya vamos a ampliar un poquito los conceptos. Y a propósito de otro comentario, a ver, yo pido a los oyentes, sobre todo a los nuevos oyentes, no me refiero a quienes nos han venido escuchando a lo largo del tiempo, desde hace mucho tiempo. Hay oyentes que, por ejemplo, desde hace 9 años nos escuchan, hay gente que desde que transmitimos por Facebook Live se engancha, se irá enganchando, y hay gente que recién nos está escuchando. A ver, el golpe de Estado es una cosa, el utilizar herramientas constitucionales es otra, sin duda. Yo creo que en eso hay claridad. La Constitución establece herramientas constitucionales en el evento de que efectivamente las condiciones del país impliquen, pongo un ejemplo, el escenario de la disolución de la Asamblea, la convocatoria anticipada de elecciones presidenciales y de asambleístas, es lo que se denomina la muerte cruzada. Eso establece la Constitución. Hay una suerte de leyenda urbana de que la noche del 29 de septiembre del 2010, el presidente de la República, luego de que la Asamblea Nacional tuvo dificultades para pronunciarse sobre la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley del servicio público, que fue el detonante de la rebelión de los policías al día siguiente, el jueves 30, hay una leyenda urbana porque a nadie le consta de que supuestamente en el escritorio del presidente de la República ya estaba listo el decreto de muerte cruzada. Pero claro, vino pues toda la rebelión del jueves y los hechos que son de dominio público. Es un mecanismo constitucional. Que de ese mecanismo constitucional evidentemente se van a derivar otras implicaciones, por supuesto. Es un mecanismo constitucional. Y cuando yo me refiero a intentos de desestabilización, yo no me refiero a eso. Me refiero a que evidentemente, creo yo, estoy convencido, hubo sectores que pretendieron pescar a río revuelto. Así fue. ¿Ya? Así fue. Que eso tiene que ser investigado, por supuesto. Que no haya persecución, desde luego. Y esto lo hemos venido diciendo desde que comenzó esta crisis y desde que se radicalizó esta crisis, desde estos micrófonos. O sea, separemos las cosas, ampliemos un poquito la visión y hagamos el análisis con un poquito más de cabeza fría. Créanme, créannos oyentes, uno procura evidentemente ser muy prudente en lo que dice, pero también muy sincero, muy serio en los comentarios que estamos señalando. Menos yo en lo personal, yo sí creo que hubo sectores que quisieron pescar a río revuelto. ¿Cuándo? Ya. Durante los últimos hechos. ¿En esta fecha? Durante los últimos hechos. Pero hay que... Sí, estoy seguro de eso. Estoy seguro. ¿Te puedo preguntar cuál es? No lo sé.
Yo no lo sé. Yo por eso no puedo afirmar. Por eso, yo no lo sé. Es que yo estoy diciendo, yo creo que hubo sectores. ¿Cuáles son esos sectores? No lo sé. No lo sé. A ver, Pero que si hubo sectores que quisieron desestabilizar, sí. ¿Cómo pasó el 30 de septiembre? También. Te sugiero algo. Separemos aquella rueda. ¿Todavía tenemos tiempo o ya vamos con la llamada? ¿Ya no? Ya, dale, vamos con la llamada. Sí. Mejor vamos, conectémonos con Santiago de Chile para que vean que los contertulios buscamos informarlos desde todo lado donde está la noticia y hoy vamos a conectarnos con Santiago de Chile. Y escucharé la propuesta del contertulio mañana seguramente o más tarde. ¿Cuál? Lo que me dices, te propongo algo, pero se quedó ahí. No, ya después de un rato. Vamos. 6:49 en la primera hora.